Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? 6 de la tarde con 1 minuto y comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestra señal de televisión en 177 en zapping.com, también en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web y por supuesto que también en la red de cable operadores que tiene disponible la señal de puranoticia.cl. Y por supuesto que también saludamos a quienes nos escuchan a través de la radio, que nos escuchan en el Gran Valparaíso y en la provincia de San Antonio en la 102.5 FM y también por supuesto a quienes nos escuchan en el norte del litoral, en nuestra región de Valparaíso, en Maitencillo, Puchuncaví, Ligua, Zapallar, donde nos encuentras a través de la 90.9 FM. Y por supuesto que también nos escuchas en el interior de la región de Valparaíso, en San Felipe, en Los Andes, en Panquehue, también ahí en Calle Larga, en Catemu. Ahí también nos encuentras en la radio en el 96.1 FM. Así que saludamos a todos quienes se están uniendo a la transmisión de puranoticia.cl para que revisemos las principales informaciones de estas últimas horas en nuestra región, pero también por supuesto en todo el país. Y hablando de nuestra región, tenemos a esta hora 14 grados de temperatura en la costa de la región de Valparaíso, en la ciudad Puerto, en Viña del Mar y en Concón. Y para todos los que nos escuchan, estamos viendo justamente una imagen en vivo y en directo, gracias a la gentileza de zapping.com, del puerto principal de la ciudad de Valparaíso a esta hora de la tarde. Y les recuerdo que tenemos un aviso de marejadas vigentes que rige desde ayer, este miércoles 6 de mayo, y se mantendrá hasta este domingo 10 de mayo y afecta a gran parte de la costa del suelo nacional. También tenemos en Viña del Mar un siniestro vial en Viana, esto es al llegar a Tras la Viña. Se encuentra un equipo municipal en este lugar por un vehículo que se encuentra involucrado en la pista izquierda en dirección a la costa. Así que si usted anda por el centro de Viña del Mar, bastante precaución al circular. Comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, revisando los principales titulares a esta hora. Gritos, amenazas y miedo en la Asociación Chilena de Municipalidades. Conozca las graves denuncias contra el secretario Carlos Andrade. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional. La operación Renta entró en su recta final. Más de 4.5 millones ya realizaron este trámite cuando restan 2 días tan solo para que termine el plazo. El sistema frontal dejó hasta 23 milímetros de agua caída en la región de Valparaíso. Bueno, y lo adelantamos en nuestros titulares porque la Armada entregó un balance del sistema frontal que afectó a nuestra región de Valparaíso durante las últimas horas, donde el mayor registro de precipitaciones se produjo en el sector de Rodilillo, en Valparaíso, con más de 23 milímetros de agua caída. En tanto, en la parte del puerto de la ciudad de Valparaíso se registraron cerca de 13 milímetros, mientras que en San Antonio poco más de 7 milímetros caídos durante este miércoles. Desde la autoridad marítima señalaron que el evento de lluvias ya finalizó, pero advirtieron que durante los próximos días se esperan fuertes rachas de viento, principalmente en los sectores costeros, las que podrían alcanzar hasta 46 kilómetros por hora. Además, se pronostica un descenso en las temperaturas mínimas en gran parte de nuestra región. Se registraron los siguientes montos de agua caída. Rodelillo 23,3 milímetros, Faro Punta Panul 7,1 milímetros, Santo Domingo 5,4 milímetros y a nuestra estación meteorológica de Faro Punta Ángeles se registraron 12,8 milímetros, dando término a esta condición.
Para los próximos días se prevé el predominio de la condición anticiclónica, la cual trae cielo mayormente despejado, viento del componente suroeste con mayor intensidad durante las tardes, alcanzando los 46 km por hora. Además, se espera un descenso de las temperaturas mínimas durante los próximos días. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de la Armada. 6 de la tarde con 6 minutos y vamos a continuar con las informaciones. Y nos vamos con esta grave denuncia por presunto maltrato laboral que sacude a la Asociación Chilena de Municipalidades. Un documento revelado por nuestro medio, por puranoticia.cl, acusa al actual secretario ejecutivo subrogante Carlos Andrade Olate de protagonizar episodios de gritos, amenazas de despido y hostigamiento, esto hacia los propios funcionarios. De acuerdo a lo que detalla este texto, uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 30 de abril, cuando Andrade habría insultado y recriminado públicamente a una trabajadora, quien terminó llorando tras este altercado. La denuncia asegura además que no se trataría de un caso aislado y describe un ambiente marcado por el miedo y también la tensión permanente dentro de la asociación. Una funcionaria que conversó bajo reserva con nuestro medio, con puranoticia.cl, afirmó que los trabajadores tendrían temor a denunciar formalmente por posibles represalias laborales. También aseguró que existirían constantes amenazas de despido y también cuestionamientos a la capacidad profesional de los propios funcionarios. Este caso ocurre bajo la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien según los testimonios habría intentado contener la situación, aunque sin medidas formales. Por su parte, Carlos Andrade Olate ya habría enfrentado cuestionamientos públicos anteriormente por su remuneración y también sus funciones dentro de esta entidad, en medio de este reportaje, ¿cierto?, sobre su nombramiento y también la gestión administrativa que realiza. 6 de la tarde con 8 minutos, nos vamos a ir a las calles de nuestra región de Valparaíso a esta hora de la tarde, porque nos vamos a conectar rápidamente con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, porque los conductores del transporte público del Gran Valparaíso volvieron a amenazar con un paro indefinido, luego de entregar un ultimátum al gobierno para poder responder a sus demandas antes del próximo 18 de mayo. Daniel Zunino nos trae más detalles. Tal como lo comentas, Camila, muy buenas tardes, 18 con 8 minutos. La verdad es que tenemos esta información porque en el marco del gabinete regional realizado durante esta mañana en la Universidad de Viña del Mar, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, abordó la amenaza de paro anunciada por conductores del transporte público de pasajeros de la región de Valparaíso debido a la alza sostenida del precio de los combustibles. La autoridad señaló que ya se están realizando gestiones para enfrentar esta situación y buscar soluciones junto al gremio, considerando ya la preocupación manifestada por los conductores respecto al impacto Bueno, ahí escuchábamos el aumento. Daniel, ahora retomamos la conexión contigo. Transportal el próximo 18. Sí, tenemos un pequeño inconveniente. Bueno, vamos a intentar recuperar este contacto con Daniel Zunino, pero por mientras les adelanto esta información, porque el gremio acusa una alza sostenida, ¿cierto?, que se ha manifestado en el petróleo, lo que ha provocado una fuerte crisis económica para los choferes y también los operadores de buses, afectando directamente sus ingresos y el funcionamiento del servicio. De acuerdo a dirigentes del sector, el costo diario en el combustible por máquina puede llegar hasta los 60.000 pesos, obligando a muchos conductores a extender sus jornadas para poder cubrir los gastos básicos. Los transportistas cuestionaron además la falta de subsidios para poder enfrentar el aumento del combustible y acusaron además de una desconexión de las autoridades con la realidad que vive el transporte público en nuestra región de Valparaíso. Desde el gremio advirtieron que si no existen soluciones concretas durante los próximos días, iniciarían una paralización, ¿cierto? Un paro completo en nuestra región, que sería indefinido y podría afectar a miles de usuarios del Gran Valparaíso. Consultamos al Seremi de Transportes de nuestra región y esto fue lo que nos dijo. Semana del 18, comentarles a ustedes que ya estamos en contacto y obviamente con las puertas totalmente abiertas para la comunicación con los conductores, que durante la próxima semana iremos entonces haciendo las bajadas y evidentemente también la articulación para la identificación de cuáles son las problemáticas que a aquellos les aquejan.
tal como escuchábamos, Camila, ahora sí se escucha bien. Perfecto, Daniel. Retomamos. Retomamos entonces, claro, el gremio que está molesto porque acusa que, a diferencia de otros sectores de transporte, como taxis colectivos y transporte escolar, el transporte mayor no ha recibido compensaciones económicas pese al complejo escenario que atraviesan. Y es lo que también señalaba el Seremi de Transporte, que se están reuniendo, están bajando la información para llegar a un acuerdo y un consenso con el gremio de los microbuseros también. Y también tenemos una información publicada por pronoticia.cl respecto que también el gobierno regional, mejor dicho, la delegación presidencial, en este caso el delegado presidencial Manuel Millones, señala que él asegura que no va a haber ningún paro, lo han conversado, tenemos una mesa de trabajo en la región y con los ministerios de Transporte y Hacienda para que eso no ocurra y que tiene que ver con la deuda que se mantiene con ellos. Es lo que tenemos también respecto a este tema, este paro que a muchos asusta, Camila. La verdad es que es una situación preocupante porque la semana pasada ya hubo atochamientos, gente en los paraderos, situaciones incómodas en el metro, por ejemplo, metros llenos por esta paralización de los microbuseros en la región de Valparaíso. Bueno, esperamos que puedan encontrar soluciones a esta problemática, y no lleguemos a esta paralización total, ya que afecta principalmente a los usuarios del transporte público. Sigamos avanzando, Daniel, tenemos otro tema también, porque precisamente el desarrollo regional, la seguridad y los principales desafíos de la zona fueron parte de los temas que abordaron, ¿cierto?, durante la mañana de este jueves, un nuevo gabinete regional que fue encabezado, por supuesto, por el delegado presidencial Manuel Millones. Esto fue en la Universidad de Viña del Mar y está el campus precisamente ubicado en el sector de recreo de la Casa de Estudios. Llegó nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, quien estuvo presente en esta jornada de coordinación entre las autoridades regionales, parlamentarios y también los alcaldes. Cuéntanos, Daniel, ¿de qué se trató esta actividad? A ver, una actividad en que participaron diversas autoridades, entre ellas la Seremi de Salud, Mariol Luán, la Seremi vocera de Gobierno, Rosario Pérez, y el Seremi de Transporte, Matías Valenzuela, además de alcaldes como el Dormuez, Juan Fernández y Limache, junto al parlamentarios también, como el diputado Otuiti Teao. La jornada fue valorada positivamente por asistentes debido al enfoque colaborativo y al despliegue territorial que busca acercar las decisiones a las distintas provincias de la región. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó precisamente que este trabajo articulado entre instituciones es bueno, señalando que el objetivo es generar soluciones concretas para las necesidades de la comunidad. Escuchemos al delegado presidencial regional, Manuel Millones. Un espacio de trabajo y digamos, también quiero agradecer la presencia de los parlamentarios y los distintos actores políticos que, pudiendo pensar distinto a uno, están disponibles a colocar también la región por delante. Yo quiero decirle que me he reunido con todos los parlamentarios, solamente me falta una senadora, que es la senadora Cariola, que no hemos podido concretar agenda, pero con todos los parlamentarios. Tanto izquierda como derecha es lo que señala el delegado presidencial Manuel Millones. Y además nos dejó un anuncio importante este gabinete, esta reunión, porque un anuncio relevante fue la confirmación de gestiones para contar con un helicóptero permanente en Juan Fernández, lo que permitirá enfrentar emergencias médicas y mejorar la conectividad en la isla, especialmente en situaciones complejas por condiciones climáticas o marítimas. Por su parte, la Seremi vocera de Gobierno, Rosario Pérez, valoró la modalidad del gabinete regional, indicando que busca descentralizar la toma de decisiones y fortalecer el diálogo con las autoridades locales sin distinción política. Escuchemos a la Seremi, entonces, vocera de Gobierno, Rosario Pérez. Estas provincias, porque los problemas de los habitantes de la región de Valparaíso no tienen color político y por tanto deben ser resueltos conversando, dialogando y sobre todo escuchando. Así que es una instancia valiosa para poder articular todo lo que es el trabajo de aquí de cara a los próximos 4 años. Así que muy contenta que este es el inicio y vamos a tener varias instancias de encuentro con los parlamentarios. Además, finalmente desde el Ejecutivo señalaron que este despliegue regional va a continuar durante las próximas semanas en distintos lugares de la región, provincias de Valparaíso, con nuevas sesiones programadas en San Felipe, Los Andes, Quillota, Petorca y San Antonio, donde además se abordarán temas prioritarios como seguridad, salud y conectividad regional, Camila.
Muchas gracias, Daniel. Vamos a estar atentos al desarrollo de este tema y en cualquier momento retomamos el contacto contigo. Que esté muy bien, Camila. 6 de la tarde con 16 minutos y vamos a continuar con una información que sin duda acaparó todas las portadas y toda la prensa durante esta jornada, porque con 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó finalmente la idea de legislar el proyecto de Ley Nacional de Reconstrucción, el cual es impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La abstención de la diputada Sandra Parisi del Partido de la Gente fue uno de los votos que generaban expectativas en una jornada de alta tensión política. Durante la sesión y posterior a ella, parlamentarios opositores acusaron que la iniciativa podría significar recortes sociales y riesgos para las finanzas públicas. El diputado del Frente Amplio por nuestra región de Valparaíso, Jorge Brito, advirtió que el proyecto es riesgoso y cuestionó de dónde saldrán finalmente los recursos, apuntando directamente a posibles recortes en vivienda, salud y educación. Además, llamó a la Democracia Cristiana y al Partido de la Gente a no respaldar esta propuesta. Nos duele mucho lo que está pasando. El país está sufriendo un aumento del costo de la vida por el manejo económico del ministro Quirós y ni una palabra en el proyecto de ley, ni una respuesta a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Realmente el informe que presentó la Dirección de Presupuesto tiene nota roja. No es suficiente ni siquiera un 4 para aprobar. Y en consecuencia queremos enfrentar con la mayor humildad, pero también responsabilidad posible, la siguiente etapa que será en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. En la misma línea, el diputado comunista Boris Barrera acusó un carácter autoritario del Ejecutivo y criticó la forma en que se desarrolló la discusión en la Comisión de Hacienda. Aseguró que le quita a los pobres para darle a los más ricos y además, mientras que el socialista también Daniel Manucheri calificó esta iniciativa como una ley de súper ricos y pidió al presidente José Antonio Kast retirar este proyecto. Con la aprobación de este proyecto nos hemos dado cuenta también del carácter autoritario de este gobierno y de su partido, que acá lo vimos demostrado por el presidente, que coartó la posibilidad del debate, a pesar de que le dimos el acuerdo para extender la sesión. Así que, como hemos dicho, esto es casi gobernar por decreto. Lo dijo el presidente cuando era candidato, que el Congreso no era tan relevante, y lo está demostrando con la actitud en esta tramitación. Podrán intentar silenciarnos en la comisión, pero no lo van a hacer ante los chilenos. El gobierno, pese a todas las advertencias de los expertos y las instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, insistió en avanzar en su ley de los superricos. Y ante las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, el gobierno no vino a modificar el proyecto, no hizo un reparo, simplemente respondió que tenían diferencias semánticas. Las críticas también apuntaron a un eventual abismo fiscal y la posibilidad de afectar programas sociales. El diputado del Partido por la Democracia, el PPD, Raúl Soto, aseguró que las opciones están dando una muestra clara de defensa de los derechos de la gente y destacó señales de unidad entre los sectores críticos a este proyecto. Creo que más allá que hoy día se perdió la votación, las oposiciones han dado una muestra clara que tenemos un punto en común. A la hora de defender los intereses de la gente y los intereses del país, podemos dar señales de unidad. Este es un pésimo proyecto que lleva a nuestro país a un barranco en materia fiscal, compromete las arcas de nuestro país. Desde la Democracia Cristiana también hubo reacciones y fue la diputada Priscila Castillo quien sostuvo que la aprobación solo fue posible gracias a los votos de la derecha. Y esto lo vemos así como un motor que quiere funcionar con benzina pero sin aceite, en el sentido de que es un proyecto que está desequilibrado. El Consejo Fiscal Autónomo nos habló de los distintos pilares que tienen que ver con el equilibrio económico de nuestro país. Por lo tanto, nosotros no podemos ser irresponsables en cómo, por un lado, generamos crecimiento, ¿cierto?, que es muy necesario para nuestro país, estamos de acuerdo en ello, pero también cómo somos responsables con las finanzas públicas de nuestro país.
En contraste, parlamentarios oficialistas defendieron esta iniciativa y apelaron a la necesidad de avanzar en la reconstrucción y generación de empleo. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, aseguró que no se puede dejar abandonados a los damnificados y llamó a respaldar el proyecto pensando en las familias afectadas por tragedias en regiones como la del Biobío y nuestra región de Valparaíso. Además, afirmó que la aprobación representa un voto de confianza para el presidente Kast. Como diputado de Renovación Nacional hemos votado a favor porque o nos quedamos en el inmovilismo de no hacer nada o pensamos en el país y buscamos una ruta para sacar adelante a Chile. Porque no podemos dejar votados a los más de 900.000 desempleados que tenemos en el país, a las personas y familias de Ñuble, Biobío y Valparaíso. Tenemos que apoyar este proyecto y seremos garantes de que lo que se ha prometido se cumpla. Estaremos vigilantes. Por su parte, el diputado Agustín Romero, quien presidió la comisión durante esta jornada clave, aseguró que vienen los días intensos para la tramitación legislativa, ya que el proyecto aún debe pasar por otras comisiones antes de llegar a la sala de la Cámara. Romero defendió la decisión de la derecha, afirmando que hoy la derecha toma una decisión con responsabilidad y emplazó al Partido de la Gente a definirse. Si se suman a la izquierda, se suman al anticrecimiento y al antiempleo, fue lo que sostuvo. Mire, lo más importante es que hoy día paramos de una vez por todas de tener diagnóstico. Chile está aburrido de que la clase política se viva en discusiones respecto de temas que ya están resueltos. O sea, hoy día el diagnóstico es claro, el país está estancado, hay un desempleo que es brutal y las familias lo están soportando. Entonces, la idea de hoy día es ¿qué vamos a hacer? Ahora el proceso legislativo continuará con la etapa de indicaciones. Los parlamentarios tendrán plazo hasta el lunes a las 12 del día para presentar modificaciones al proyecto, mientras se esperan nuevas reacciones del gobierno tras este primer avance legislativo de la denominada Ley Nacional de Reconstrucción. Tras la aprobación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda, continúa el debate por sus efectos económicos, el impacto fiscal del proyecto y las señales que entrega al mercado en medio de un escenario de incertidumbre. Revisamos la entrevista sobre este tema con María Teresa Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué tan complejo es para el gobierno enfrentar esta discusión económica sin los votos del Partido de la Gente? Bueno, como toda discusión política en materias económicas, es necesario obviamente un empuje a la economía actual en distintas maneras, en distintas formas. Cuando se niega la legislación, claro que se detiene todo lo que se espera hacer en nuestra economía local. Por lo tanto, yo creo que debieran avanzar, sobre todo en las medidas relacionadas con los impuestos al consumo, de modo tal de que eso también alivie a las personas, no solo medidas puntuales como los pañales que señalaban la colación son importantes, también son aquellas decisiones macroeconómicas para el país para que den más empleo. De ahí vienen las reformas tributarias también. Una rebaja del impuesto de primera categoría de las empresas no significa una menor carga tributaria para las empresas, sino que un menor pago a cuenta de los impuestos personales. Recordar que hoy en Chile el impuesto a las personas, el global complementario, llega al 40%. Entonces es importante que se pueda avanzar, ojalá llegaran a un acuerdo de poder avanzar en soluciones para el país que tiene una economía estancada. Y eso no es un dato manejable, sino que es real. Necesitamos empleo y para ello necesitamos fomentar la empresa. De ahí las medidas que surjan son todas beneficiosas, pero tienen que hacerse. Si nos vamos a discutir un año, la verdad es que la economía necesita soluciones pronto. Estancada pero no quebrada, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que ahí tiene que primar el interés del país sobre las políticas individuales, tiene que primar el interés sobre la gente, sobre las personas, en las cuales están con una tasa de desempleo alta, con poca dinamicidad de la economía, y por ello también trae toda esta consecuencia como una máquina. Entonces esto es como un naipe que se cae uno y se van cayendo todas. Si no lo levantamos, no podemos hacer nada. Entonces yo creo que
ahí hago un llamado también a los partidos políticos transversalmente, en que no sesgarse por temas personales casi, sino que mirar el bienestar de las personas, que son por ellos que además que han votado. Estamos conversando con María Teresa Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. María Teresa, el mercado interpreta este quiebre político como una señal de inestabilidad económica. ¿Cuál es su visión al respecto? Claro que estamos con una inestabilidad, tenemos poco capital en el mercado, tenemos un mercado más pequeño. Recordar que Chile es un mercado pequeño, por lo tanto se influencia rápidamente por políticas positivas o negativas. Hoy día también a nivel mundial tenemos esta guerra que nos tiene con recursos limitados y que estamos insertos, tenemos que considerar que estamos al final del mundo o al comienzo del mundo, y esta economía es muy frágil, tiene muchas variables pero poco componente, pocas personas o pocas empresas componen nuestro mercado, por lo tanto es muy frágil, nuestra economía es frágil y hoy día se nota, se visualiza. Tenemos un efecto post-pandemia, tenemos un efecto de una caída un amplio desempleo y cero crecimiento económico prácticamente. Entonces estamos estancados, esa es una realidad, estamos estancados y necesitamos un impulso para dinamizar esta economía. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nuevos riesgos fiscales. ¿Cuál cree usted que hoy es el principal peligro para nuestra economía? Bueno, hoy día ya no podemos seguir abusando del endeudamiento, eso yo creo que ya está más que claro. El endeudamiento que hemos logrado como país es histórico y por lo tanto ya estamos en un monto que debiera ser razonable y no poner en peligro la economía. Por otro lado, ¿cierto?, la carga fiscal, la carga tributaria concentrada en algunos grupos también es dañina, porque no da la equidad, no da la justicia, la transversalidad que tiene que tener el aporte de las personas. Y la otra que también en esta reforma causa un poco más de cuidado es la gratuidad en los estudios. Yo creo que ahí también es un tema a tratar con cuidado. La gratuidad transversal que hemos tenido no ha tenido la mejor o todo lo que se esperaba de ella, pero sin lugar a dudas es necesaria una gratuidad para un segmento de nuestra sociedad porque la educación cambia la vida. ¿Esta reforma genera confianza para invertir o tal vez más incertidumbre? Nosotros como país receptor de inversores hace tiempo que no tenemos estabilidad en las variables que determinan la inversión extranjera. Por ejemplo, nuestras tasas de los impuestos empresariales se han modificado prácticamente cada 2 años en incremento. Recordemos que teníamos una tasa del 10% y hemos llegado al 27%. Cualquier inversor nos ve a nosotros como una economía en la cual vamos cambiando las reglas tributarias en cada momento. Eso no es bueno. Por supuesto que eso no es bueno. En segundo lugar, nuestro sistema tributario es integrado. Eso significa que no solo pagamos el impuesto de primera categoría en las empresas, sino que además era global complementario, por lo tanto es mala una comparación de la tasa del impuesto de primera categoría con otros países que no tienen este sistema semi-integrado o integrado para las pymes. En simple, María Teresa, cuando hablamos de global complementario, que es un tema que tal vez los expertos y los economistas manejan muy bien, pero el común de la gente no lo sabe. El global complementario también tiene un valor sobre lo que uno puede percibir como ciudadano común y corriente. Claro, nosotros, los trabajadores dependientes, todos los meses vamos pagando un impuesto que sí es carga fiscal. Nosotros eso lo vamos apoyando, vamos dando esa parte de nuestro sueldo, aportándolo para el financiamiento del gasto público. Pero los que además de sueldo tienen otras rentas, cualquier otro tipo de renta, capitales mobiliarios, retiros, dividendos, los honorarios, cualquier otro tipo de renta, se suma en forma anual a yo cuando lo explico en clase siempre digo como una gran bolsa, y esa bolsa va a un impuesto progresivo por tramo. Mientras más gano, más pago. Y la tasa en tramo exento, como también el ingreso mayor, llega a pagar el 40%, que es un impuesto altísimo, si ustedes lo miran desde el punto de vista de la carga fiscal.
Claro, y por eso le preguntaba del global complementario, que es un tema que no todos manejan a la perfección, solamente quienes trabajamos tal vez con boletas. ¿Cree que el gobierno logró explicar correctamente el impacto económico de este plan de reconstrucción? Yo creo que ahí estamos un poco al debe porque da por salida muchas de los impactos que, sobre todo los fiscales, que son los más profundos que tiene, el tema del IVA, el tema de la rebaja de los impuestos en la empresa de primera categoría y mantener los beneficios de la pyme. Yo creo que la explicación que se da es más, falta un poco explicar que el bajar impuestos también aporta en la empresa a que tenga más flujo de finanzas, más flujo financiero. Al pagar menos impuestos tiene más flujo y con ese flujo le permite reinvertir, tener más mercadería, tener más contratos, dinamiza la empresa, tener más flujo. No quiere decir que tenga menor carga tributaria, porque la carga tributaria es el global complementario. Por lo tanto, el bajarle el impuesto a la empresa es otorgarle flujo financiero para que tenga capital de trabajo. Entonces, eso no lo he visto yo bien explicado en todas las propuestas que hace Hacienda respecto a, sobre todo, a la reforma tributaria. El IVA, por ejemplo, también, para activar el mercado el mercado inmobiliario, totalmente detenido en este momento. Pero había un proyecto donde se quería bajar el IVA para los proyectos inmobiliarios, María Teresa. Sí, está en la propuesta, claro. Eliminar por 12 meses el IVA. Está en la propuesta, pero no está clarificado cómo impacta esa rebaja, porque si ustedes piensan que tenemos un 19% de descuento para comprar vivienda, también es cierto que tenemos un mercado pequeño muy controlado, que no estamos seguros que la inmobiliaria y la constructora le traspasen ese 19% al consumidor final. Entonces ahí está la explicación y también un poco de cultura nacional y respeto hacia las medidas por parte del empresariado también, porque si se hace esta medida para dinamizar y sacar este stock que exista actualmente de vivienda, también se traspasa el consumidor el beneficio, no sean las empresas quienes se queden con este 19%. Pero aquí hay una reactivación del producto, que es la vivienda o los departamentos, qué sé yo, claro. Pero también aquí lleva consigo también el peso laboral, porque si estos departamentos, casas o qué sé yo, se venden, comienza otro proyecto y ahí hay también un movimiento de trabajo, ¿no? Exacto, las constructoras son una fuente laboral muy grande a nivel nacional y tiene mucho impacto en el empleo en dos tramos, en los tramos mediano y bajo, ¿cierto?, de desempleo y de poca profesionalización también. Entonces eso la persona al tener un sueldo, eso le genera consumo. Y al tener consumo, las empresas más venden y así va dinamizando esta economía. Por eso necesitamos estas inyecciones de actividad de modo tal que el círculo económico en el cual nos movemos se vea más rápido y así vamos creciendo. Y también darle la oportunidad a las pymes, por supuesto, que aunque no son las que aportan la mayor cantidad de fondos en la recuperación de impuestos, sí lo son en dar trabajo. Las pymes son quienes concentran la mayor parte de mano de obra, por lo tanto es bueno también el beneficio que las pymes tengan mayor capital de trabajo y de esta forma poder competir de mejor forma, tener fuentes de financiamiento y de contratar más personas también. Finalmente, ¿qué está más en juego hoy con esta votación? ¿La reconstrucción, la estabilidad fiscal o la credibilidad económica del gobierno de José Antonio Kast? Bueno, yo creo que ese no es mi especialidad, le podría decir, son las tres variables al mismo tiempo, ¿verdad? Lo podría ser como en un multivariable. Creo que las tres con distintas ponderaciones están en juego, o sea, son las primeras medidas de un gobierno. Yo creo que obviamente que está la estabilidad económica, pero lo que todos esperamos es que haya unidad en nuestro país en beneficio de las personas que son quienes lo necesitan. Y a eso necesitamos altura de mira, necesitamos valor para decir realmente lo que se necesita. Yo creo que ahí tenemos que tener fe en los políticos, en que puedan llegar a un acuerdo que sea transversal, pero de apoyo a la comunidad, que piensen en las personas, aquellos que no tienen el sueldo que las personas
como están en el Congreso lo tienen. Necesitamos los fondos para las personas de menor ingreso y de esa forma también dinamizar nuestra economía. Bueno, ahí revisamos esta conversación con María Teresa Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 6:35 p.m. Tenemos a esta hora una alta congestión vehicular en la avenida La Marina, particularmente desde el reloj de Flores hasta el puente Ecuador. Esto es en dirección a Reñaca en la ciudad Jardín. Así que si tiene la oportunidad, ahí busque alguna vía alternativa para llegar hasta su destino. Seguimos con informaciones del ámbito político, pero vamos a cambiar completamente de tema a esta hora de la tarde, porque la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira, se refirieron a las diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso al interior del Congreso Nacional. La investigación se originó tras una denuncia anónima por un presunto mecanismo relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias para la contratación de personal, recurso que posteriormente habrían retornado, parcialmente a la entonces diputada, caso conocido públicamente como la cuota Flores. Tras el operativo, la presidenta del Senado aseguró que se entregaron todas las facilidades para el desarrollo de estas diligencias y se enfatizó también en que nadie está por sobre la ley. Bueno, al Senado de la República, en cumplimiento obviamente del deber institucional y su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades para que esta diligencia se llevara a cabo y se llevara a cabo en ese marco. Y nos parece vital poder transmitirle esto a la ciudadanía, porque lógicamente que aquí no hay nadie por sobre la ley. Y si la Fiscalía ha decidido que una de las diligencias se produzca en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, eso tiene que ocurrir de buena manera. Por su parte, el senador Iván Moreira afirmó no recordar un procedimiento de estas características al interior del Congreso Nacional. No recuerdo, por el tiempo que yo llevo en el Congreso, los últimos 12 años, que aquí en el Senado no había ocurrido una situación de esa naturaleza, pero como lo ha dicho la presidenta, nosotros institucionalmente estamos dispuestos y hemos ofrecido todas las facilidades para esclarecer esta situación. Ambos parlamentarios confirmaron además que los antecedentes fueron derivados a la Comisión de Ética del Senado, mientras que en paralelo, la senadora Camila Flores emitió una declaración pública donde insistió en su inocencia y aseguró haber colaborado desde el inicio con el Ministerio Público, entregando de manera voluntaria distintos antecedentes solicitados por la Fiscalía, entre ellos cartolas bancarias. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Estamos con una información de último minuto porque hace alrededor de 10 minutos atrás, EFE Valparaíso informó que debido a la caída de un árbol, el servicio operará entre Puerto y Limache con una frecuencia de 30 minutos y con trenes dobles. Seguiremos atentos a cómo se desarrolle esta información, pero aseguran que debido a la caída de un árbol en las vías, el servicio operará entre Puerto y Limache en esa dirección con una frecuencia de 30 minutos y trenes dobles. Esa es la información que llega desde EFE Valparaíso. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 6 de la tarde con 39 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones en esta hora de la tarde y seguimos en el ámbito político y también policial, porque la investigación por el accidente donde falleció lamentablemente el expresidente de la República, Sebastián Piñera, llegó oficialmente a su fin. Conozca todos los detalles de este caso en el siguiente informe. El juzgado de garantía de Río Bueno aprobó el sobreseimiento definitivo de la causa, acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público. El hecho, recordemos, ocurrió el 6 de febrero de 2024 en el lago Ranco, en la región de Los Ríos, cuando el helicóptero que pilotaba el exmandatario Sebastián Piñera capotó mientras viajaba junto a otras 3 personas.
Fueron más de 2 años donde la Fiscalía realizó distintas diligencias junto a organismos como la Armada, Carabineros, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Bomberos y el Servicio Médico Legal. Esto para esclarecer las causas del accidente. El fiscal Eugenio Campos confirmó que la investigación descartó la existencia de algún delito y concluyó que se trató de un lamentable accidente aéreo. En tanto, el abogado de la familia Piñera, Jorge Gálvez, sostuvo que la indagatoria estableció que no existió intervención dolosa ni negligencia de terceros ni del propio piloto en este accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera. 6 de la tarde con 41 minutos. Continuamos revisando informaciones de nuestro país porque el Senado aprobó en general el proyecto de controles aleatorios de drogas. Esta iniciativa busca que senadoras y senadores se sometan a estos test aleatorios de drogas como señal de transparencia y también como combate al narcotráfico. Aunque el debate también abrió dudas sobre la confidencialidad y también el resguardo de los datos médicos. El Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que busca establecer controles aleatorios de drogas a senadores y senadoras. La iniciativa, impulsada por la mesa de la corporación encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, ahora pasará a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, para lo cual se fijó el lunes 18 de mayo como plazo para presentar indicaciones. Durante el debate hubo consenso transversal respecto a que las autoridades públicas deben dar señales claras en la lucha contra el narcotráfico y someterse a este tipo de exámenes. Parlamentarios señalaron que quienes toman decisiones deben tener sus facultades intactas y que el Congreso no puede quedar al margen frente al avance del crimen organizado. Eso sí, también se advirtió que el proyecto debe resguardar aspectos sensibles como la confidencialidad de los resultados, la custodia de las muestras y la protección de los datos médicos de los legisladores. 6 de la tarde con 42 minutos. Hasta ahora vamos a revisar nuestro sitio web, puranoticia.cl, y lo que destacamos a esta hora. Y lo tenemos ahí ya en pantalla. Vamos a ir con una información que revisamos hace pocos minutos en Pura Noticia PM, porque con gritos, amenazas y miedo. Eso es lo que hay en la Asociación Chilena de Municipalidades. Conozca las graves denuncias contra el secretario de esta entidad, Carlos Andrade. Documentos, testimonios recogidos por nuestro medio por puranoticia.cl describen un ambiente de extrema tensión al interior de la entidad que lidera el alcalde de la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri. En otro tipo de informaciones, los conductores de micros como carne de cañón. Dirigente revela el modus operandi de los empresarios y acusa una nula fiscalización. En otro tipo de informaciones, conozca el talón de Aquiles de la investigación a la senadora Camila Flores. Sin pruebas concretas, la denuncia arriesga quedar en nada. En otro tipo de informaciones, F. Valparaíso celebra el hito ambiental de la anhelada extensión del metro hacia La Calera y ahora espera poder tener un informe favorable. En otro tipo de informaciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción. Y a propósito de este tema, ley de superricos y riesgo fiscal. Diversas recriminaciones cruzadas marcan el avance del proyecto de reconstrucción en la Cámara. En otro tipo de informaciones del ámbito político, el Partido Comunista acusó una abierta apología a la dictadura al diputado Javier Olivares del Partido de la Gente por el uso de una capa idéntica a la que utilizaba el dictador Augusto Pinochet. Seguimos revisando informaciones y nos vamos a información de carácter nacional porque el Senado aprobó en general el proyecto de declarar el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y la Solidaridad Chileno-Palestina. En el deporte, el director técnico de Racing se refirió a la decisión de no considerar a Damián Pizarro en los últimos partidos. Le cuesta meterse en el ritmo, fueron parte de sus palabras. En nuestra región de Valparaíso, la Corte confirmó que Bomberos podrá seguir siendo querellante en la causa del mega incendio que afectó a nuestra región el pasado 2 y 3 de febrero del año 2024. Y en informaciones de carácter nacional, la senadora Campillay se encuentra en proceso de recuperación. Esto tras haber protagonizado un accidente y con ánimo de retomar su trabajo en el Senado. Y en nuestra región de Valparaíso, el gobierno despliega un gabinete regional en Viña del Mar y confirma un helicóptero permanente para emergencias en Juan Fernández.
6 de la tarde con 45 minutos. Cualquier información usted la puede revisar en puranoticia.cl. Nosotros a esta hora hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 6 de la tarde con 50 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, y saludamos a todos los que nos ven a través de la diversa red de cable operadores que tienen disponible nuestra señal a lo largo de todo Chile, y por supuesto también a quienes nos ven en zapping.com, en el canal 177 bien digo, o en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Pura Noticia Chile. Recuerda que también nos puedes ver a través de la aplicación internacional de Canal 13 América Vivo. Y también saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan en la radio, en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio, en el 102.5 FM, en el norte de nuestro litoral, en Maitencillo, Puchuncaví, Zapallar, Ligua, ahí también nos encuentras en el 90.9 FM. Y en las comunas de Los Andes, San Felipe, Calle Larga, Panquehue, Catemo, también puedes escuchar puranoticia.cl en la radio a través de la 96.1 FM. Y por supuesto que también estamos presentes en la comuna de Concón. Ahí nos encuentras en doble señal, en la 102.5 FM y en la 90.9 FM. 6 de la tarde con 51 minutos, revisamos titulares. La alcaldesa y concejales de la comuna de San Felipe recurren hasta el Tribunal de Elecciones a pedir destitución del concejal que fingió un secuestro para comprar y consumir drogas. EFE Valparaíso celebra el hito ambiental anhelando la extensión del metro hacia La Calera y ahora solo espera la respuesta del Tribunal de Ambiente. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba la idea de legislar el proyecto de la construcción nacional. Las defensas de Lavín León y su ex asesor se enfrentaron en la cuarta jornada por la formalización. El tribunal sobreseyó la investigación por la muerte del expresidente Sebastián Piñera, asegurando que no hubo delitos. 6 de la tarde con 53 minutos y tenemos alta congestión vehicular en la comuna de Valparaíso porque hay semáforos que se encuentran apagados en Eusebio Lillo con Eloy Alfaro. Esto es en la comuna de Valparaíso, así que a transitar con precaución por esas vías. También tenemos una alta congestión vehicular en la avenida España, particularmente desde el puente Capuchinos hasta Agua Santa. Esto es en dirección al oriente de Viña del Mar. Además, otra congestión vehicular en Viña del Mar afecta a la avenida 1 Norte, desde la calle Quillota hasta la plaza Miraflores, en dirección hacia el interior. Así que si usted va hasta la comuna de Quilpué, de Villa Alemana, prefiera vías alternativas a la avenida 1 Norte. Además, tenemos una alta congestión en la avenida La Marina, esto del sector del Reloj de Flores, hasta el puente Ecuador en dirección a Reñaca. Alta congestión vehicular en Viña del Mar y este semáforo apagado en Valparaíso, en Eusebio Lillo con Eloy, en la comuna, ¿cierto? También hay otro semáforo apagado, eso sí, en Los Andes, ahí donde nos escuchas en la 96.1 FM, en Avenida Argentina con Hermanos Clark, Maipú, ahí en la comuna de Los Andes está también este semáforo apagado. Y a propósito del tránsito, los quiero invitar a que revisemos una información que ya está publicada en nuestro sitio web en puranoticia.cl, porque por la caída de un árbol, el servicio del tren Limache Puerto operará con frecuencia de 30 minutos y trenes dobles. La empresa de transportes no entregó detalles respecto a dónde se produjo la caída de este árbol. Así que cualquier novedad volvemos con esta información. Y a propósito de nuestra región de Valparaíso, la Contraloría Regional encendió nuevas alertas sobre la Corporación Regional del Turismo luego de derivar antecedentes al gobierno regional y a la Corfo por eventuales irregularidades que están vinculadas al manejo de recursos públicos.
El oficio, al cual tuvo acceso nuestro medio, puranoticia.cl, apunta a posibles problemas de probidad, inconsistencias también en las rendiciones de cuentas y eventuales conflictos de interés, además de advertir que Yanni Rivera Fo, formalizado por boletas ideológicamente falsas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aún figura oficialmente como vicepresidente de la entidad, pese a que se informó públicamente su renuncia. Aunque Contraloría aclaró que aún no existe un pronunciamiento de fondo, el caso vuelve a abrir el debate sobre los estándares de transparencia y el control que deben cumplir instituciones financiadas con fondos públicos. Para profundizar este tema, conversamos en Hora de Noticias con Michel Figueroa, quien es director ejecutivo de Chile Transparente. El gusto de saludarte, Michael. ¿Qué tan grave es que la Contraloría detecte este tipo de inconsistencias? Hay que tener presente que la Contraloría en sus revisiones habituales encuentra este tipo de situaciones. La gran diferencia en este caso es que hay una posibilidad cierta de que acá haya más que solo infracciones administrativas en la investigación, sino que pueda constituirse posibles delitos. Y es por ello que en este caso se reviste una mayor gravedad en este tipo de antecedentes, pues justamente lo que se busca con esto es esclarecer los hechos, dado que la Contraloría, si bien tiene mecanismos de investigación, no tiene facultades para investigar delitos penales, y es por ello que los datos se terminan remitiendo, en este caso, a la Fiscalía Local de Valparaíso. ¿Qué estándares de probidad deberían cumplir las corporaciones que manejan los recursos públicos? Al igual que las instituciones públicas, en general las corporaciones tienen la obligación, municipales o constituidas por otros servicios públicos, tienen la obligación de cumplir los mismos estándares de probidad que toda institución pública, vale decir, abstenerse de participar en decisiones y contratos en los que tengan algún grado de interés, evitar tener relaciones con familiares cercanos, amigos o incluso con sociedades en las que las personas tengan algún tipo de participación o sus familiares, y de igual forma, ante cualquier duda de la aplicación de estas obligaciones, abstenerse de participar en cualquier proceso de toma de decisión que pueda restarle imparcialidad a los criterios o acciones que se deben poner en juego. Estamos conversando con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Michel, ¿puede existir responsabilidad administrativa aunque aún no haya auditoría? Efectivamente, a pesar de que hay que tener en consideración que la responsabilidad administrativa es para los funcionarios públicos, y en el caso de las corporaciones municipales o regionales no son funcionarios públicos subdirectivos, por tanto, más allá de las irregularidades detectadas por la Contraloría, es la responsabilidad penal la que se debe investigar, y la responsabilidad administrativa podría recaer en las instituciones públicas que autorizaron justamente el traspaso de recursos a la Corporación de Turismo de Valparaíso en este caso. Michel, ¿qué riesgos generan los posibles conflictos de interés en estos convenios públicos? Los conflictos de interés en general tienen, dependiendo cómo se gestionen y sobre todo cuando no se han establecido los mecanismos preventivos, el gran riesgo es la posibilidad de fraude en primer lugar, de negociaciones incompatibles y de prevaricación administrativa, que vale decir utilizar recursos públicos y contrataciones públicas para fines distintos. Y por tanto estamos hablando de delitos penales en este caso, dado que quienes tenían estos conflictos de intereses no se habrían abstenido de participar en la toma de decisión. Sin embargo, el gran problema es cómo se acredita desde el punto de vista de la justicia penal y cómo se obtiene evidencia que nos permita justamente poder acreditar que estos hechos ocurrieron de tal forma que se están investigando. ¿Esto refleja vacíos de control en las corporaciones regionales, Michel? Efectivamente, uno de los grandes problemas que tienen todas las corporaciones, independientes tipo que sean, es que están fuera del alero de control regular que tienen los órganos de la administración del Estado, y eso hace que justamente los mecanismos de control estén determinados por las propias gestiones que hacen las autoridades de esas instituciones, y justamente tienen un estándar mucho más bajo hoy día que el que tienen las instituciones públicas, y eso hace justamente que es habitual que en las corporaciones municipales como regionales encontremos desvíos de fondos o otros tipos de fraude, dado justamente la falta de control a la que están sometidas.
Muchas gracias, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, por aclarar nuestras inquietudes. Agradecido. Hasta luego. Ahí revisábamos parte de esta conversación con Michel Figueroa. ¿Menos burocracia o riesgo ambiental? El gobierno anunció que las resoluciones ambientales deberán publicarse en un plazo de 15 días, una medida que busca acelerar proyectos de inversión y también poder reducir hasta en 6 meses los tiempos de tramitación. Todos los detalles en el siguiente informe. El gobierno anunció una nueva medida para acelerar la tramitación de proyectos de inversión en el país. Se trata de un plazo máximo de 15 días para publicar las resoluciones ambientales una vez finalizado el proceso de evaluación. El anuncio fue realizado por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, durante el Salmón Summit 2026, realizado en Frutillar, encuentro que reunió a representantes de la industria salmonera y al presidente José Antonio Kast. Según explicó la secretaria de Estado, la medida permitiría reducir hasta en 6 meses los tiempos de autorización de proyectos, asegurando que el objetivo es agilizar los procesos sin disminuir las exigencias ambientales. Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca entregar certezas a la inversión y demostrar que el Estado puede cumplir con plazos más acotados. Sin embargo, el anuncio también abrió el debate respecto a si esta aceleración podría afectar los estándares de evaluación ambiental, tema que deberá seguir siendo discutido tanto por sectores empresariales como por organizaciones ambientalistas. Acá hay una pregunta legítima que el país tiene derecho a hacerse. ¿De verdad se está agilizando el Estado o se está presionando para acelerar proyectos sin una discusión ambiental seria? Y esto no es algo abstracto. Si me dicen que aceleremos trámites de emprendedoras de Tongoy y Coquimbo que llevan años luchando por una resolución sanitaria para poder vender sus productos del mar, evidentemente veo una oportunidad. 7 de la tarde con 2 minutos. Tras esta información hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 6 minutos. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Y hasta ahora revisamos nuestros titulares. La Cámara Alta aprobó en general el proyecto de controles aleatorios de drogas a senadoras y senadores. La votación fue unánime. La operación Renta entra en su recta final. Más de 4.5 millones de personas ya realizaron este trámite cuando resta tan solo un día para que termine el plazo. Un alumno del INACAP falleció electrocutado durante clases. Esto fue en la comuna de La Granja, en la región metropolitana. Y en el ámbito internacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, sale en defensa de Adorni tras la denuncia por presuntas irregularidades patrimoniales. 7 de la tarde con 7 minutos y les voy a contar una información que aseguro no tenían idea. Es bastante interesante porque un tesoro avaluado en hasta 40.000 millones de dólares y que está oculto hace más de 300 años en el archipiélago de Juan Fernández. Esa es la apuesta de una expedición internacional que busca retomar durante este año en curso 2026 las excavaciones en la isla Robinson Crusoe y también luego en la Corte Suprema dejar en regla este proyecto. Para hablar sobre la historia detrás de la búsqueda de este verdadero tesoro y las posibilidades reales de encontrar estos supuestos, ¿cierto? 40.000 millones de dólares, vamos a conversar a esta hora de la tarde con Jimena Urbina, quien es profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y está con nosotros en Pura Noticia PM. Muy buenas tardes, Jimena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar en Pura Noticia y representar a la Católica de Valparaíso en esta posibilidad. Muchas gracias, Jimena. Tenemos esta historia que la verdad no la conocemos, es bastante desconocida pese a estar en nuestra región de Valparaíso. Si nos puedes dar más detalles de cuál es la historia, ¿cierto?, detrás de este supuesto tesoro escondido que parece digno de una película en la isla de Juan Fernández. Bueno, como es poco el tiempo, en realidad yo puedo decir que
parece muy interesante este hecho de que la Corte Suprema haya dicho o no haya dicho. En realidad lo que la Corte Suprema dijo es que era posible pedir más antecedentes a la CONAF respecto de si se podía seguir excavando o no. No tiene que ver con la verdad o la factibilidad de que exista algo excavable y encontrable, que sea de interés nacional. Por supuesto, a todos nos gustaría mucho que existiera un tesoro que tuviera la cantidad de monedas que tú has descrito, porque el Estado chileno se beneficiaría de gran parte de él. Pero no es la realidad. Hasta donde yo tengo entendido, esto no tiene una investigación histórica, no hay historiadores detrás de esto, y lo que hay es una persona que ha tenido mucho interés, mucho presupuesto y mucho empuje para intentar encontrar un tesoro supuestamente oculto en Puerto Inglés, en Juan Fernández, y en realidad mucho más mediático que otra cosa, pero no existe documentación conocida que diga que allí podría haber algo enterrado. Lo que es una visión que ha recibido documentos pero que no quiere compartir, y todo esto se remonta al siglo XVIII y algo se encontró un poco posterior, pero son documentación privada que él dice que tiene pero que no ha compartido. Por lo tanto, una credibilidad histórica es difícil de encontrar o de entender. No hay una historiografía detrás de esto, no hay un estudio avalado por historiadores, como tengo entendido, detrás de esta ilusión que se ha transmitido. Sí, porque Jimena, los antecedentes se supone que datan, ¿cierto?, de que en 1714 el capitán español Juan Dubilla y Echeverría habrían ocultado este supuesto tesoro, pero no hay ningún antecedente histórico que lo confirme. O sea, hay dice él que tiene documentación que permite acreditar esto, pero no la ha compartido, no hay ningún artículo científico, un paper o una referencia a algún documento de archivo que pueda decir que esto existe. Simplemente es como documentación que le ha llegado a él de alguna manera. Ojalá sea cierta, como digo, que efectivamente exista algo que nos pueda beneficiar a nosotros como país, pero no hay ningún asidero de esto. Él no comparte su información, no hay un historiador detrás de esto. Es un busca tesoros con mucha ilusión y con mucho presupuesto, y parece con mucho tiempo y muchos contactos, pero nada más que eso. Es una persona que tiene la ilusión en el fondo de encontrar estos $40.000, porque asegura también que tiene un claro convencimiento de que el tesoro existe. ¿Esto no es así entonces? O sea, ojalá exista, pero si no hay documentación, no hay un fundamento, no hay algo que fuera rastreable empíricamente, y que el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, pueda considerarlo como algo factible, es una ilusión. Ojalá exista. Juan Fernández ha sido siempre un mundo de posibilidades, como toda isla llena de ilusión. Todo esto también catapultado por Vicuña Maquena, con su historia de la isla Juan Fernández. Es decir, el islario o la imaginación del islario siempre pone a Juan Fernández y a todas las islas como una posibilidad, pero en realidad no existe una documentación. O sea, yo misma he estado en el archivo de India en Sevilla con gente que ha buscado, por ejemplo, lugares específicos de naufragio donde naufragó determinado galeón con determinado tesoro conducido a la península en el 16, 17 o 18, y efectivamente hay una documentación que se rastrea y es posible con las coordenadas en esa época tratar de encontrar dónde está actualmente el pecio. Pero esto es una ilusión, simplemente no hay una idea de que alguien encontró algo, un tesoro, un mapa que se encontró a mediados del siglo XX. O sea, todo parece más una ilusión. Ojalá sea así, pero no hay una historiografía ni historiadores detrás de esto. No es simplemente una ilusión y una idea de unos documentos que él dice que tiene, pero que no los ha mostrado, y por lo tanto es su cruzada personal. Ojalá le resulte.
Sí, porque esta persona asegura que estaría enterrado este tesoro en la isla de Robinson Crusoe, pero él dice eso, pero sin ningún papel que fundamente esto, entonces. Sin nada, y además de sin nada, o sea, yo no hubiera enterrado jamás un tesoro el año 1714, como él dice en esa isla. Esa isla era un lugar desde la década de 1680, 1690, un lugar que los piratas en entre comillas, es decir, enemigos de la corona española, descubrieron que el Pacífico era un lugar interesante para poder capturar el galeón de Manila, así como el tesoro que salía de las minas de Potosí y otros lugares del Perú para ser conducido por la vía de Panamá y Portobelo y luego el Caribe a España. Y por lo tanto era un lugar complicado, por supuesto, para encontrar aquel tesoro que se conducía a la península, pero Juan Fernández, en 1714, como dice él, como dice quienes están detrás de esto, es un lugar interesante para ocultar un tesoro, parece ser todo lo contrario, ¿no? Es un lugar lleno de ingleses, franceses y holandeses por separado, todos juntos, que descubrieron que la isla de Juan Fernández, desconocida, era un lugar a propósito para refugiarse, rearmarse, abastecerse de agua, reacondicionar las naves y volver a hacer correría para atacar los puntos más débiles de la corona española por entonces. Por lo tanto, la isla de Juan Fernández es el lugar menos propicio en 1714, que es el momento en que se entiende que se esconde un tesoro que además desproporcionado para la época, para poder esconderlo. Al contrario, la isla Juan Fernández es el lugar más preciado para todo tipo de piratería fuera del Imperio Español, y este señor pertenecería, por lo tanto, al Imperio Español. No lo escondería yo, ni él ni nadie. 7 de la tarde con 16 minutos, estamos conversando a esta hora con Jimena Urbina, quien es profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre este tesoro, ¿cierto?, que estaría enterrado en la isla de Juan Fernández, que estaría evaluado en hasta 40.000 millones de dólares. Jimena, pero hoy se van a retomar estas excavaciones, ¿cierto? Sí, pero eso no tiene que ver con lo que he dicho. Que se vayan a retomar o no, tiene que ver con la posibilidad que la Corte Suprema ha dado, porque no hay, entiendo yo, ¿no? Efectivamente, había un reparo respecto de la CONAF, y lo entiendo, de las excavaciones que se están haciendo por su impacto ambiental a un lugar tan importante en términos ambientales como es Juan Fernández. Por lo tanto, se ha pedido a la CONAF que dé más argumentos respecto a esta negación, pero no tiene absoluto nada que ver con la posibilidad o no de que exista algo enterrado allí. Es otro nivel de cosas, no tiene nada que ver con la historia ni la posibilidad, tiene que ver con la argumentación que puede dar la CONAF con hacer hoyo para hacer un ducto, para buscar un tesoro o para lo que sea, ¿no? Se dio el permiso en el fondo para poder iniciar las obras, pero no dice nada la historia, no quiere decir que esté la posibilidad de que esté ahí, nada, simplemente por una forma ambiental, ¿cierto? Ya, como es una zona tan protegida, ¿cierto?, la isla de Juan Fernández, se dio la autorización ambiental, por decirlo de alguna forma, de poder excavar. Ni siquiera se ha dado. Según entiendo, la Corte Suprema pidió un poco más de argumento a la CONAF para argumentar por qué no era, por qué se ha negado a dar el permiso, pero en términos ambientales, no tiene que ver con la argumentación relativa a la factibilidad de encontrar algo allí o no, que obviamente, ¿no? Juan Fernández, como ha estudiado mi colega del Instituto de Historia, Natalia Gándara, es un laboratorio ambiental y es un lugar protegido, y es muy importante lo que se vaya a hacer allí, porque además no es un hoyo menor, digamos, es una zona que se está excavando en Puerto Inglés, que he tenido la fortuna de conocer, súper importante y relevante, pero lo que quiero decir es que no tiene que ver con la argumentación histórica. De hecho, acá no tiene que ver nada, por ejemplo, todavía con esos monumentos nacionales, tiene que ver simplemente con lo ambiental. Se ha pedido a la CONAF que argumente un poco más del por qué no. La razón de esto está en que, por supuesto, es mucho más mediática la gente que está detrás
de esta persona que está buscando un tesoro y ojalá que lo encuentre. Pero eso es la noticia es eso, que tiene la posibilidad de seguir excavando, no que sea factible que vaya a encontrar algo. Nos quedó claro entonces, es una persona detrás de un sueño, esa es la realidad, pero no existe ninguna certeza, ningún antecedente histórico que sustente, menos la suma, ¿cierto? Porque tú lo decías, Jimena, que este tesoro estaría evaluado en 40.000 millones de dólares. Si estamos hablando que es un tesoro que se enterró el año 1714, es una suma sumamente exorbitante para la época. Yo no he dicho esa cifra, ni siquiera tú, esa es la que dice la persona que está detrás de esto, que además es impresionante porque tiene que ver con el tesoro heredado de Moctezuma 200 años antes, que estaba supuestamente en algún lugar en México y que en ese momento se sacó para ser trasladado en algún lugar. O sea, todo es súper leyenda, y bueno, la vida es así. La gente vive de estas ilusiones y empeña su vida en estos sueños y bueno, ya está. Es una linda historia quizás para habérsela vendido a Netflix o alguna plataforma de contenido streaming. Probablemente así sea. Y ojalá también que haya un tesoro y ganemos parte de eso como Estado de Chile y todos los chilenos, pero lo veo demasiado poco factible y demasiado tiempo para personas que tienen tiempo para estas cosas. Claramente. Muchas gracias, Jimena. 7:20 p.m. Conversamos con la profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jimena Urbina, quien nos aclaró todas las dudas sobre este supuesto tesoro. Mejor pongámoslo a buscar acá en la región de Valparaíso continental, ¿cierto? Porque es una utopía finalmente. Gracias a ti. Muchas gracias. Que esté muy bien, Jimena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Igualmente, gracias. Vamos a seguir a esta hora con informaciones de nuestra región de Valparaíso. Estas sí que son informaciones reales, ¿cierto? Aquí hay un sustento, porque F Valparaíso recibió un importante respaldo para concretar la esperada extensión del metro hacia Quillota y la comuna de La Calera, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental recomendara aprobar el estudio de impacto ambiental de este proyecto. Ahora, la iniciativa enfrentará una jornada clave el próximo 12 de mayo, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental vote si entrega la resolución de calificación ambiental, requisito que es fundamental para continuar avanzando. El proyecto contempla una inversión superior a los 800 millones de dólares y busca extender el actual servicio ferroviario desde Limache hasta La Calera, incorporando nuevas estaciones y mejorando también la conectividad en la provincia de Quillota. Desde EFE destacaron que una eventual aprobación ambiental representaría un hito clave para una de las obras de transporte más ambiciosas en nuestra región de Valparaíso y que permitiría transportar cerca de 6 millones de pasajeros adicionales al año y reducir considerablemente los tiempos de viaje hacia el interior de nuestra región de Valparaíso. Y a propósito del interior de nuestra región de Valparaíso, vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a ir hasta la comuna de San Felipe, porque la alcaldesa Carmen Castillo, junto a 5 concejales, recurrieron hasta el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para solicitar la destitución del concejal Ronald Olivares, luego del caso en que la autoridad reconoció haber fingido un secuestro para ausentarse y viajar a Viña del Mar a comprar droga y consumirla. La acción presentada por la propia jefa comunal y los concejales Guillermo Lillo, Basilio Muena, Ricardo Covarrubias, Juan Carlos Sabaj y César Lazo busca que el Tribunal Electoral Regional revise los antecedentes por una eventual falta grave a la probidad administrativa. Desde el municipio señalaron que el caso provocó un fuerte impacto en la confianza pública y una amplia repercusión a nivel local, regional y también nacional, especialmente luego que el propio edil admitiera haber mentido sobre este supuesto secuestro, denunciado inicialmente ante Carabineros. La alcaldesa Carmen Castillo sostuvo que esperan que el tribunal determine las responsabilidades correspondientes conforme a la ley y recalcó la necesidad de resguardar la transparencia y la probidad en las instituciones públicas. De acuerdo a lo que explicó la propia edil, el proceso podría extenderse por cerca de un año, considerando las distintas etapas legales que deberá revisar el Tribunal Electoral Regional.
7 de la tarde con 23 minutos y nos vamos a ir con una información de carácter nacional, porque son más de 4,5 millones las personas que ya realizaron su declaración de renta, cuando restan tan solo un día para que termine el plazo establecido por el Servicio de Impuestos Internos. La autoridad llamó a quienes aún no han complementado este trámite a revisar su propuesta y también revisar el proceso antes de este viernes para evitar así las multas y algunos intereses. A solo horas a que finalice el proceso de Operación Renta 2026, el Servicio de Impuestos Internos informó que más de 4.585.000 contribuyentes ya presentaron su declaración, cifra que representa cerca del 90% del total esperado para este año. Del total de formularios recibidos, más de 3 millones corresponden a personas con derecho a devolución de impuestos, mientras que más de 700.000 declaraciones fueron presentadas con pago. Desde el Servicio de Impuestos Internos reiteraron el llamado a no dejar el trámite para última hora y revisar cuidadosamente la información propuesta por el servicio antes de enviarla. La subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, recordó que quienes no presenten su declaración dentro del plazo arriesgan multas e intereses. El último plazo para declarar renta vence este viernes 8 de mayo para quienes tienen devolución o declaran sin pago. 7 de la tarde con 25 minutos. A esta hora hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 29 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Y recuerda que las noticias en puranoticia.cl son como a ti te gustan. Nos puedes escuchar a través de la radio en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio en el 102.5 FM, en el norte del litoral en el 90.9 FM y también en el interior, en San Felipe y en los Andes en el 96.1 FM. Y aparte de escucharnos por la radio, también nos ves en la televisión a través de la red de cable operadores que tiene disponible la señal de puranoticia.cl en todo Chile. Por supuesto que también en zapping.com, en el canal 177, en nuestro canal de YouTube, nuestra página web y también nuestra aplicación disponible para sistema Android e iOS. Y también en la aplicación internacional de Canal 13, América Vivo. Y por supuesto que nos lees en nuestro sitio web y en nuestra edición digital. Nos vamos a ir a esta hora de la tarde con una información de nuestra región de Valparaíso, una información del ámbito policial, porque 3 personas fueron detenidas tras ser sorprendidas robando al interior de un local de alimentos para mascotas ubicado en la comuna de Villa Alemana. Carabineros llegó a este lugar luego de una alerta por un robo y encontró a los sujetos en el interior de este recinto, quienes intentaron huir, siendo capturados a los pocos metros. Durante este procedimiento se recuperaron sacos de comida para animales y también dinero en efectivo con un avalúo cercano al $1.000.000. Además, se estableció que los imputados se movilizaban a bordo de un furgón con encargo vigente por robo, un vehículo que fue recuperado y devuelto a su dueño. Los detenidos tienen 17, 23 y 31 años. Son 2 adultos quienes mantienen antecedentes policiales. Seguimos en nuestra región de Valparaíso, pero vamos a cambiar completamente de tema, porque las intensas lluvias registradas durante esta semana en Valparaíso volvieron a evidenciar problemas de infraestructura, bien digo, en establecimientos educacionales públicos, particularmente en la Escuela de Niñas Ramón Barros Luco, donde se reportaron tanto filtraciones como salas afectadas por el agua. Es en este contexto que el diputado de nuestra región de Valparaíso del Partido Comunista, Luis Cuello, acusó al ministro de Hacienda, a Jorge Quirós, de mentir respecto al impacto de los recortes fiscales en proyectos de reparación escolar, asegurando que existen obras urgentes que permanecen congeladas por falta de autorización de recursos. El parlamentario incluso anunció que recurrirá hasta la Contraloría para intentar destrabar estas iniciativas. Revisemos la conversación que sostuvimos con el diputado Luis Cuello en Hora de Noticias. Primero preguntarle, diputado, ¿por qué usted asegura que el ministro Jorge Quirós faltó a la verdad, o sea, miente cuando habló de estos proyectos? Bueno, esto es así porque
el otro día en la Comisión de Trabajo, en el contexto de otra discusión del empleo, yo le pregunté al ministro Quirós sobre la ejecución del plan de ajuste fiscal. ¿Qué significa el plan de ajuste fiscal? Que se están recortando recursos importantes de varias carteras, entre otras de educación. En el caso de educación, nosotros hemos constatado que el Ministerio de Hacienda ha impedido, ha congelado de facto proyectos de inversión, se han disminuido recursos sin que esto haya pasado por la Contraloría, y eso fue lo que le pregunté al ministro. Entonces, el ministro, en particular respecto de un proyecto muy urgente, que es la reparación de la techumbre de la escuela de niñas Ramón Barros Luco, esta escuela básica que funciona en el Liceo 1 acá en Valparaíso, cuyo edificio patrimonial está sin utilizar desde el año del terremoto, de 2010, y hay varias salas de clase donde van niñas pequeñas de primero a octavo básico que se llueven. Yo mismo pude constatar ayer, visité la escuela Ramón Barros Luco y se llueve la sala de profesores, la sala de clases de varios cursos, varios niveles, de cuarto básico. Es decir, esto es algo urgente de reparar, y este proyecto de reparación está detenido, está congelado, no se han entregado los recursos por parte de la Dirección de Educación Pública, no hay noticias, no hay información, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el ministro ha indicado que esto responde a un decreto, a una modificación que hizo el gobierno anterior. Esto es falso, de falsedad absoluta. Los decretos modificatorios de presupuesto están publicados en la página de la DIPRES. No hay ningún decreto que restrinja ni que paralice el proyecto de reparación de la escuela de niñas Ramón Barros Luco, y en consecuencia está faltando la verdad. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a recurrir a la Contraloría. Yo creo que ya es bastante inaceptable que se esté sacrificando a las niñas de la escuela. Es decir, acá se está, en el fondo, se está discriminando a una parte importante de la población y a niñas pequeñas, toda vez que se acepta como algo natural que tengan que asistir a clase a una sala que no tienen las condiciones dignas ni para ellas ni tampoco para las profesoras. Entonces, me parece que acá hay que tomar una acción urgente, y dado que el ministro, en vez de buscar una solución, ha optado por echarle la culpa al gobierno anterior, bueno, nosotros vamos a recurrir a la Contraloría. Diputado, se ha hecho recurrente estas acusaciones, que ya no solamente la suya, sino que otros también congresistas han entregado en contra del ministro por faltar a la verdad. ¿Esto se está constituyendo también como una costumbre en el actual gobierno? Mire, yo lamento lo que está ocurriendo con el ministro Quirós, puesto que lo veo que está muy concentrado, que está muy obsesionado por sacar adelante un proyecto de ley que es regresivo, porque quiero poner las cosas en contexto. Hoy día los recortes que se están aplicando en educación, en salud, que implican privar a la gente de derecho, es decir, que se están recortando programas sociales importantes, eso tiene que ver y es parte de un proyecto de ley, que es la ley de superricos, que se está discutiendo en el Parlamento, que busca reducir los impuestos a las grandes empresas. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo acá es que el gobierno está ahorrando recursos para rebajar impuestos a los superricos a costa de las personas que más requieren políticas sociales. Y en este caso está recortando recursos, sacrificando a los niños y niñas. Hoy mismo hemos conocido a través de la prensa el decreto que modifica y recorta el presupuesto de la cartera de educación, y hay importantes recortes, por ejemplo, para la infraestructura escolar. Es decir, además de lo que está ocurriendo con la escuela Ramón Barros Luco, hay muchos otros colegios que requieren cambios, requieren mejoras para entregar condiciones dignas a los estudiantes, y eso, la verdad, y el gobierno está ahorrando en eso. Yo creo que eso es inmoral. Yo creo que es inmoral aprobar hoy día una reforma tributaria que implique que entregue en ofrenda a los niños y a las niñas, y que en el fondo les niegue un futuro. Yo creo que eso es bastante grave, y por eso que lo que creo yo es que esta reforma tributaria hay que rechazarla. Yo creo que quien apruebe esta reforma tributaria también está aprobando que se recorten los recursos para las escuelas, los colegios del Gran Valparaíso, de las comunas de la región de Valparaíso. Estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, de este problema que se está suscitando y de algunas controversias, declaraciones que se han entregado por parte del ministro Quirós. Diputado, ¿estamos hablando de problemas administrativos o de una falta concreta de recursos para la educación pública, al menos en nuestra región? Yo creo que, bueno, primero hay problemas administrativos desde el punto de vista de la gestión. Creo que hay sistemas de licitatorios que están un poco obsoletos,
que son burocráticos, que son lentos, pero fundamentalmente acá hay un problema de voluntad política. Ahora, también hay que reconocer que el Estado de Chile tiene una deuda con la educación pública. Paulatinamente se han ido reduciendo los presupuestos de la educación pública, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito preescolar, en la primera infancia y en la educación superior. Entonces, pero esto hoy día se ha agudizado, es decir, si ya había una deuda del Estado con la educación, hoy día con estos recortes, bueno, estamos entrando en el peor de los mundos, puesto que significa un estrangulamiento al sistema público de educación, y eso al mismo tiempo es una mirada muy clasista. ¿Por qué? Porque en el fondo se está volviendo a un enfoque que transmite que aquellas familias que tengan recursos pueden pagar una educación de calidad o una educación que tenga espacios que permitan un desarrollo integral de los niños. ¿Por qué es aceptable? Yo me pregunto, ¿por qué sería aceptable que una niña, un niño que no tiene recursos vaya a un colegio que se llueva? Entonces, ese es el tema. O sea, ¿por qué naturalizamos eso? Porque una familia, un padre no quiere que su hijo vaya a una escuela que se llueva o que la sala de clases sea fría, que carezca de elementos básicos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy día en la educación pública chilena, y lamentablemente se está profundizando esta precariedad, esta desigualdad con estas decisiones que toma el gobierno y que toma con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es ahorrar recursos del presupuesto para entregarle esos recursos vía rebaja de impuestos a las grandes empresas, incluyendo, además, lo que lo hace mucho más grave, incluyendo el incremento de patrimonio de forma muy significativa de varios ministros de Estado que son titulares y propietarios de empresas de alto valor. Usted dice que el gobierno se está ahorrando el dinero a costa de los niños. ¿Usted cree que el ajuste fiscal está afectando esto? ¿Que los niños al final son los 100% afectados y dañados? Porque en el fondo no hay una estructura, no hay una forma de poder paliar un poco estos problemas que se están suscitando en estos colegios acá en la región. Bueno, es decir, hay un viejo aforismo que usamos los abogados que dice que a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno ha indicado que la reforma tributaria, esta ley de superricos, va a implicar un aumento del déficit fiscal. Es decir, va a implicar que el Estado va a dejar de recaudar mucho dinero. ¿Ya? ¿Y cómo se va a enfrentar ese déficit? ¿Cómo se va a enfrentar esa falta de recaudación? A través de la contención de gastos. Y la contención de gastos significa ahorro en gasto público. Primero, ahorro en el presupuesto actual mediante estos recortes, este plan de ajuste fiscal, y en segundo lugar, mediante la elaboración del presupuesto del próximo año, que va a implicar, por ejemplo, lo que se ha transmitido a través de una circular donde se instruye que la rebaja o la suspensión, donde se instruye que se descontinúen programas sociales importantes, como por ejemplo el programa de alimentación escolar, que por más que el presidente lo haya desmentido, ese documento sigue vigente. Es decir, todo lo que el gobierno ha desmentido respecto de la rebaja de la PGU, de descontinuar o suprimir el programa de alimentación escolar o el fondo de farmacia para los medicamentos en los consultorios, todo eso está vigente, no ha sido modificado por ningún otro decreto, por ningún otro acto administrativo, y en consecuencia acá hay una decisión concreta, política, de reducir los recursos para lo público, para la educación pública, para la salud, y eso naturalmente que afecta a las personas y afecta a la mayoría del país. Entonces, claro que es injusto que se exija un sacrificio, se le exija al pueblo chileno que se apriete el cinturón en función de entregarle un regalo tributario a grandes empresas que, por ejemplo, en el caso de los 1.500 personas de mayores ingresos en el país, van a recibir anualmente, como consecuencia de esta reforma, 400 millones de pesos. Entonces, es bien injusto que, en el fondo, por el sacrificio de un niño o una niña, se le regale esta cantidad de plata a una persona que con su patrimonio puede vivir varias vidas. Diputado, usted toma un punto bastante importante dentro de su conversación y que habla del presupuesto de la Nación. La gente puede pensar, el común y corriente, que el presupuesto se hace después de octubre, noviembre, y el presupuesto de la Nación para el próximo año, 2027, ya está en elaboración, o sea, ya se está haciendo. Es por eso que usted habla de estos recortes. Tal cual, hay que distinguir dos planos. Primero, hoy día se está implementando un plan de ajuste fiscal. Este plan de ajuste fiscal implica la reducción del presupuesto actual. El presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado en el Congreso Nacional se está reduciendo por la vía administrativa, a través de decretos, ya se están recortando gastos. Eso está pasando hoy día, ahora ya. Y por eso que, por ejemplo, respecto a lo que le planteo sobre
el apoyo a los colegios públicos en términos de infraestructura, eso se está recortando de forma sustantiva. Por ejemplo, se está recortando, sería bueno esto de ponerle acento, se está recortando en 1/3 el programa de fomento a la lectura de la primera infancia. ¿Qué significa eso? Que los niños y niñas que asisten a jardines infantiles públicos, a la Junge, a Integra, se les va a privar del acceso a libros escolares, a cuentos, a cuentos. Es decir, eso, estamos hablando de eso cuando hablamos de recorte. Estamos hablando de algo que impacta en políticas sociales. Entonces, eso es un asunto. Y la segunda dimensión es, como usted bien dice, la elaboración del presupuesto del próximo año. Y allí, esto es mucho más grave aún porque son recortes muy importantes, por ejemplo, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, ya mencionamos el plan de alimentación escolar, las oficinas de la niñez, es decir, hay una afectación enorme desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas que requieren los servicios del Estado. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del diputado de nuestra región de Valparaíso del Partido Comunista, Luis Cuello. Y a propósito de nuestra región de Valparaíso y alcaldes de todo el país, incluido algunos de nuestra región, la alcaldesa de la comuna de Quilpué, Villa Alemana y también de Olmué, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente de la República, con José Antonio Kast, y plantear también directamente una serie de preocupaciones que afectan a los municipios, entre ellas el impacto que podría generar la rebaja de contribuciones en los recursos comunales. Todos los informes en siguiente nota. Cerca de 130 alcaldes participaron de una reunión encabezada por el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda, en una jornada marcada por las demandas municipales y las inquietudes por el financiamiento de las comunas. Uno de los temas que concentró la discusión fue la rebaja de contribuciones impulsada por el gobierno y el eventual efecto que podría tener sobre el Fondo Común Municipal, mecanismo clave para financiar servicios y proyectos en distintas ciudades del país. Durante el encuentro, los jefes comunales también plantearon preocupaciones relacionadas con seguridad, personas en situación de calle, convivencia escolar y falta de recursos para la gestión municipal. El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, pidió que los municipios sean considerados más activamente en las decisiones y se mostró a favor de la eliminación de las contribuciones. Contribuciones es un mal impuesto territorial. Hay otros tipos de impuestos territoriales que pueden incluso dejar más recursos a los municipios. Es un tema de diseño de impuestos, ¿ah? Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa, más allá, ¿no es cierto?, de el tema puntual de cuánto significa, cuánto impacta en los ingresos de los municipios el que hoy día se aplique esta medida. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, hizo énfasis en la modernización del Estado. Y lo importante es avanzar. También le solicitamos la modernización del Estado, la transparencia en el Estado, que queremos empezar desde los municipios por una razón muy sencilla, que es la que todos tenemos los mismos problemas con distintas realidades, que administramos esas realidades y queremos prestar un mejor servicio. Para eso es fundamental el Poder Ejecutivo, para eso es fundamental que tengamos mesas de trabajo que nos sumen a esas mesas de trabajo. La cita se desarrolló en medio de un escenario donde varios municipios han advertido dificultades financieras y mayores exigencias ciudadanas en materia de seguridad y servicios básicos. Desde el gobierno señalaron que el objetivo de estas reuniones es fortalecer la coordinación con los municipios y avanzar en soluciones con enfoque territorial. 7 de la tarde con 46 minutos y hasta ahora tenemos una alta congestión vehicular en Avenida Viana, en Viña del Mar, desde Caiquillota hasta Von Scroder con dirección a Valparaíso. Alta congestión vehicular a esta hora en la ciudad Jardín. 7 de la tarde con 46 minutos. Ahora nos vamos a revisar lo que está pasando, pero más allá de nuestras fronteras. Las noticias que marcan, bien digo, la agenda internacional en este momento. Para eso, saludamos a Carmen Paz González. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato con la revisión de noticias del mundo aquí en puranoticia.cl. Una tripulante de cabina de la aerolínea KLM fue hospitalizada en Ámsterdam y esto es por un posible contagio de hantavirus, la enfermedad que ya ha dejado al menos 3 fallecidos vinculados al crucero Onjus. Según autoridades sanitarias de Países Bajos, esta mujer está siendo sometida a exámenes para confirmar o descartar la infección. Ella, la azafata, habría tenido contacto con una pasajera neerlandesa que murió en Sudáfrica tras presentar síntomas asociados al virus Hanta. Desde la aerolínea KLM informaron que la pasajera alcanzó a subir brevemente a una aeronave en Johannesburgo,
antes de ser bajada por su delicado estado de salud. Ahora las autoridades trabajan en la ubicación de los pasajeros y tripulantes que estuvieron en contacto con el caso sospechoso. Sorpresa y fuerte respaldo político generaron en Argentina las declaraciones del presidente Javier Milei, quien salió públicamente en defensa de su jefe de gabinete, Manuel Adorni, tras una denuncia por presuntas irregularidades patrimoniales. El mandatario argentino descartó cualquier posibilidad de remover a su colaborador y, fiel a su estilo, afirmó que ni en pedo se va, asegurando que se trata de una persona honesta. La polémica surgió luego de que un contratista denunciara ante la fiscalía que Adorni habría pagado cerca de $245.000 en efectivo y sin factura por trabajos realizados en su vivienda, lo que abrió cuestionamientos sobre un eventual desfase entre sus gastos y los ingresos declarados. Durante una entrevista televisiva, Milei insistió en que no tomará decisiones apresuradas mientras no exista un pronunciamiento judicial y acusó a parte de la prensa de actuar como fiscales y jueces, vulnerando, según dijo, el principio de presunción de inocencia. El presidente argentino también defendió el actuar de su gobierno, asegurando que cualquier funcionario involucrado en irregularidades ha sido removido, aunque reiteró que en este caso está tranquilo respecto a la conducta de su ministro Adorni. Incluso lanzó una advertencia interna al señalar que cualquier miembro del gabinete que no comparta su decisión deberá acatar o irse del Ejecutivo. Siempre en el ámbito internacional, por supuesto, un nuevo gesto diplomático entre el Vaticano y Estados Unidos tuvo lugar, porque el Papa León XIV recibió en la Santa Sede al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Esto en medio de la controversia generada por las críticas del presidente Donald Trump contra el pontífice por sus declaraciones sobre Irán y las armas nucleares. Según informó el Vaticano, durante la reunión abordaron la situación en Medio Oriente, iniciativas humanitarias y también la defensa de la libertad religiosa, además de otros temas internacionales de interés común. El encuentro ocurre luego que Trump cuestionara públicamente al Papa. Recordemos que lo acusó de poner en peligro a católicos y cristianos tras insistir en la postura histórica de la Iglesia contra el armamento nuclear y advertir sobre los riesgos de una escalada con Irán. Desde Washington, Marco Rubio intentó bajar el tono a esta polémica. Claro, él aseguró que el objetivo de la visita no era limar asperezas con el Vaticano, sino avanzar en temas de cooperación y diálogo internacional. Tras la audiencia con León XIV, Rubio también sostuvo reuniones con autoridades de la Santa Sede y fue para abordar la guerra en Ucrania, la situación en Cuba y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales en puranoticia.cl. Vamos de vuelta al estudio. 7 de la tarde con 51 minutos. Escuchábamos ahí a nuestra periodista Carmen Paz González, a quien agradecemos por este completo informe del ámbito internacional. Antes de despedirnos, los quiero invitar a que revisemos la portada de Pura Noticia de puranoticia.cl, nuestra edición digital. Recuerde que la edición digital es un completo resumen de las informaciones más importantes de la jornada, el cual es completamente gratuito y usted no necesita ningún tipo de suscripción previa. Simplemente lo descarga desde el inicio de puranoticia.cl en formato PDF, donde destacamos en información principal, gritos, amenazas y miedo en la Asociación Chilena de Municipalidades, las graves denuncias contra el secretario Carlos Andrade. También destacamos los conductores de micros que se encuentran como carne de cañón. Un dirigente revela el modus operandi de los empresarios y acusa una nula fiscalización. En otro tipo de informaciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción. Y en nuestra región de Valparaíso, EFE celebra el hito ambiental de la anhelada extensión del metro hacia la comuna de La Calera y ahora queda esperar obtener la resolución ambiental y que sea favorable, bien digo. Y en informaciones de nuestra región del ámbito político, conozca el talón de Aquiles de la investigación de la senadora Camila Flores. Sin pruebas concretas, la denuncia arriesga de quedar en nada. 7 de la tarde con 52 minutos, revisamos los principales titulares.
Gritos, amenazas y miedo al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades. Las graves denuncias contra el secretario Carlos Andrade. Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción. La operación Renta entra en su recta final. Más de 4.5 millones de personas ya realizaron este trámite cuando resta tan solo un día para que termine el plazo. El sistema frontal dejó hasta 23 milímetros de agua caída en la región de Valparaíso. La alcaldesa y los concejales de la comuna de San Felipe recurren hasta el Tribunal Electoral de la región de Valparaíso a pedir la destitución del concejal que fingió un secuestro para comprar y luego consumir drogas. F. Valparaíso celebra el hito ambiental de la anhelada extensión del metro hacia La Calera y ahora solo espera obtener la RSA y que sea favorable. La defensa del exdiputado, Joaquín Lavín León y su ex asesor se enfrentaron en esta cuarta jornada de formalización. El tribunal sobreseyó la investigación por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. No hubo delitos. Un alumno del INACAP falleció electrocutado durante clases en la comuna de La Granja, en la región metropolitana. Y en el ámbito internacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, salió en defensa de su ministro Adorni tras la denuncia por presuntas irregularidades patrimoniales. 7 de la tarde con 54 minutos. Hemos llegado ya al término de Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Recuerda que nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en nuestro sitio web, puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.